¿Cómo está, Emily? Muy buenas tardes. Juan Diego, ¿cómo están ustedes? Bien, teacher, ¿y usted? Muy bien, hija, gracias. A ver, precioso. Buenas tardes, querida profesora. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias, Juan Diego. ¿Cómo está usted? Bien, profe. Qué bueno, me alegro mucho. Bien, esperemos que ya ingrese finalmente Dylan. Buenas tardes, dicen. ¿Cómo está? ¿Cómo les va, jovencitos? Acuérdense que ya están próximos a presentar lo del proyecto de cómo voy a hacer de, de influencia utilizando las redes sociales. ¿Sí? Estar pendiente de la plataforma. Sin embargo, yo les he de mandar un textito de WhatsApp para ya ir afinando las fechas, porque eso ya tiene que estar finiquitado. ¿Ya? Entiendo que todo ha ido bien porque no se han comunicado por interno, o los otros chicos de los otros cursos sí han estado preguntando alguna inquietud, pero ustedes no me han compartido nada preciosos. Entonces, asumo que todo está bien. ¿Ok? Bien. Vamos a ver el tema. A ver, Dylan, preguntas antes de empezar. Nada, por lo del tema, lo que está pasando con las notas, que no sé. Sí, que deben tener una reunión con su mami para compartir la, Sí, la... pero A ver, le escucho, Dila. no sé si podría ser esta noche, no sé, a las 6, Sí, 6 de la tarde. hoy a las 6, a ver, no, un poquito más, a ver, ¿a qué hora será? Como a las 5 podrá ser. Claro, a las 5. Ya, entonces, Dylan, yo le doy la hora y más temprano no pueden. Es que el problema está en que no sé qué le tiene mi papá, pero él quiere estar ahí. No sé qué le Ah, digo. su papi quiere estar en la reunión. Ajá. Ya. Entonces, bueno, entonces yo estoy conversando con interno por Dylan para concretar la hora, ¿ya? Porque yo tengo una otra reunión también que estamos afinando los detalles de proyectos, entonces voy a ver que no se crucen esos horarios. Entonces yo le estoy escribiendo por interno, Dila. Ok, bien. Entonces, como les decía, lo que nos corresponde avanzar, pues, es lo que tiene que ver con el boom petrolero. Ahí sí están viendo la pantalla, jovencitos. Ok, bien. Leamos, por favor, Emily, la frase que está. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Proverbios 31:11. Ya, gracias. ¿Qué entendería por este texto, por este versículo, Emily? Que si el dinero fue conseguido de una forma mala, se va a acabar, pero el que ahorró y se esforzó por eso va a enriquecerse. Ya, ¿y cuáles serían las formas malas de conseguir el dinero? Dylan. Robando, estafando. Ya. Dylan, le voy a pedir que se acerque de pronto más al micrófono o al volumen, mijo, porque lo escucho bien bajito. Juan Diego, ¿cuál sería una forma incorrecta de reunir dinero? ¿Cómo, profe? ¿Cuál sería una manera incorrecta de reunir dinero o de hacer fortuna? Robando. Muy bien. Ok, gracias Juan Diego. Sí, dentro del término o del verbo que nos acaba de mencionar Juan Diego, pues hay varias formas de robar. Y generalmente cuando hablamos de robar lo enfocamos o lo relacionamos directamente con el robo de una cartera, robo de dinero, robo de un celular. Pero yo quiero ir un poquito más allá de ese simple hecho de robar económicamente, porque todos, me incluyo, en la edad en la que vivamos, académica, aun cuando ya tienes tu hogar, hay muchas formas en las que uno roba, más allá de robar económicamente. Uno también, cuando es adolescente y da intranquilidad a los padres, esa es otra forma de robar. Tú no les robas el dinero, pero le estás robando la paz, le robas la tranquilidad.
¿sí? No es lo mismo salir a trabajar estresado o con el pendiente de que qué estará pasando, irá a acabar el año lectivo, cómo irá a ir a la universidad, o cuando tú le pides permiso y no regresas a la hora correcta, ¿será que le pasó algo? Eso es una forma de robar. Y acuérdate que si tomamos como un mandamiento de Dios, Dios no dice solamente robar económicamente, Él deja abierto, dice robar. Robar cuando le robas la dignidad a una persona, cuando robas el tiempo, cuando le robas la paz, cuando le robas la tranquilidad a alguien. Principalmente cuando a veces no conocemos a una persona profundamente y simplemente nos hacemos una idea sin conocerle y comenzamos a hablar mal de esa persona, también le estamos robando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque cuando uno, en el caso de la educación particular, cuando los papás pagamos un servicio educativo y los hijos no aprovechan, tú ahí también le estás robando a tus padres. Y ahí sí es económicamente, porque no le estás metiendo la mano a la cartera, pero sí le estás robando porque está pagando un servicio y tú no lo estás aprovechando. Entonces, hay varias formas de robar, pero amplíen su mente, no solamente hablemos en el contexto económico. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué lo relacionaba este texto bíblico con el tema de hoy, que es el auge del boom petrolero? Porque en ese gobierno o en esos años, la forma y la manera en la que se manipuló los ingresos del boom petrolero que tuvo el país fueron mal administrados, porque si hubiera sido de una manera correcta, no hubiéramos tenido que estar endeudados como hasta el día de hoy con el Fondo Monetario Internacional. No estuviéramos viendo la necesidad de que siempre nos estén reprogramando créditos otros países ajenos al Ecuador. ¿Ya? Y esa es una forma ya obviamente más descarada de robar en cuando las personas están en un gobierno. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del auge petrolero del Ecuador. El auge petrolero se dio en la mayoría de países en los años 70 aproximadamente, pero en el Ecuador enfáticamente se dio en un gobierno en específico que fue en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara. ¿Sí? Él estaba de comandante de las Fuerzas Armadas, pero luego se proclamó como dictador de la República del Ecuador. Y una de las razones por las que Guillermo Rodríguez Lara se declaró como dictador fue impedir la celebración de las elecciones populares. ¿Qué quiere decir? Que venía pues la elección del pueblo como hoy lo tenemos. ¿Sí? Es decir, que la elección para presidentes, lo que recién acabó de vivir nuestro país, pues fuera electo un gobierno democráticamente. ¿Sí? Antes de Rodríguez Lara, el país estaba en manos del presidente Velasco Ibarra, que también ya comenzó a actuar de forma incorrecta cuando estaba en el gobierno, y por eso es que el pueblo, ya cansado de sus 5 presidencias, obviamente le derrocaron. Y obviamente ahí tenía que venir un proceso de elección por parte del pueblo para escoger el nuevo presidente. Y eso es lo que no estaba de acuerdo Guillermo Rodríguez Lara. Y por eso él, antes de que se dé este proceso de elecciones, se nombró dictador y asumió a la fuerza la dirección del país. ¿Ya? Y porque principalmente él sabía que uno de los candidatos presidenciales en el año 72 era Asad Bucaram, ¿sí? Familiar directo del conocido expresidente Abdalá Bucaram. Entonces, se conocía, como decir así, entre telares, entre muros, entre comentarios, de que no hubiera sido un gobierno favorable, aparentemente. Entonces, fue la razón por la que Guillermo Rodríguez Lara se adelantó y se nombró dictador. Cuando Rodríguez Lara está de dictador, ejerciendo la dirección del país, se da el boom petrolero. Es decir, con el boom petrolero vino un crecimiento económico para el país. ¿Ya? ¿Por qué vendría un crecimiento económico, Emily? Por la venta del petróleo. ¿Ya? ¿Y eso en qué beneficiaría al país?
¿Perdón? ¿Y cuáles serían los beneficios para el país? ¿Qué mejoraría? La entrada de dinero, los comercios se agrandarían. ¿Ya? Con la venta del petróleo, ¿qué más mejoraría en el país, Dylan? No sé con qué están entretenidos jovencitos ahí, porque la pantalla es al frente, ¿ok? Diego, ¿cuál sería el beneficio de que nuestro país vendía petróleo? Que producía más dinero, había más trabajo, habría más, había en general había más productividad. Exactamente. Al momento de que se generan fuentes de trabajo, como lo acaba de mencionar Juan Diego, obviamente hay una mejor estabilidad económica para todo el pueblo. Y eso también sería de beneficio para poder dar mejor atención a la salud, a la educación y a todas las necesidades del pueblo a cargo de los diferentes ministerios. Eso hubiera sido lo correcto si hubiera habido una favorable administración de estos fondos que ingresaban a través de la venta del petróleo. Bien, vamos a ver cuáles eran las causas que provocaron el boom petrolero de los años 70. ¿Sí? Leamos, Dylan, por favor. La corta guerra árabe-israel, Yom Kippur, también conocida como la de Ramadán, enfureció a los países árabes, dado que países occidentales de Europa y Estados Unidos apoyaron a Israel. Este hecho provocó que en 1973 los países árabes, miembros de la OPEP, decidieron no exportar su petróleo a quienes apoyaran a Israel, provocando un alza de los precios del petróleo internas. La Ley de Hidrocarburos de Velasco Ibarra, 1971 hizo. Ok, gracias. Bueno, la causa principal a nivel del mundo, no solamente de nuestro país, la causa que llevó a que otros países experimentaran si es que tenían o no reservas de petróleo, fue la guerra que se dio, tomando en cuenta que era la cuarta guerra que se dio entre los árabes e israelitas, y esta guerra se conoció con el nombre de Yom Kippur, ¿sí? O con el nombre de Ramadán. ¿Qué pasó? Que obviamente habían potencias mundiales, unos que apoyaron a los árabes y otro grupo que apoyó a los israelitas. Y dentro del grupo que apoyó a los israelitas, pues estaban los países occidentales de Europa y Estados Unidos de América. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocasionó esto? Que los países o los países que tenían grandes cantidades de petróleo les quitaron la venta. Ejemplo, la pelea es entre Dylan y Emily, ¿ya? Y Juan Diego, que es de Estados Unidos, tenía que decidir a cuál de los dos les apoyaba. A Emily, que era árabe, o a Dylan, que era israelí. Entonces, Dylan decide apoyarle a Dylan, Juan Diego decide apoyarle a Dylan, ¿ya? Y yo que vendo petróleo, me enojo y digo, no me parece que Juan Diego haya tenido que apoyarle a Dylan. Ahora simplemente yo ya no le vendo petróleo a Juan Diego. ¿Sí? Entonces, otros países que no eran parte del conflicto comenzaron a ver eso como oportunidad. Ah, ya no tiene quien, Estados Unidos ya no tiene a quién comprar petróleo. Y comienzan a hacer excavaciones y pruebas para ver si su territorio tenía reservas petroleras. Cuando descubrieron, hablemos en el caso del Ecuador, pues que teníamos reservas petroleras, comenzaron obviamente la extracción para poder cubrir la necesidad de aquellos países que se quedaron sin la provisión del petróleo a causa de haber apoyado a Israel. ¿Sí? Entonces, como yo ya no le vendo el petróleo a Juan Diego, se aprovecha una tercera persona y dice, bueno, si la licenciada no le vende a Juan Diego, pues yo le vendo ahora a Juan Diego porque yo también tengo petróleo. Y esa fue la razón por la que otros países comenzaron a investigar si su territorio tenía reservas petroleras. ¿Ya? La OPEP es una organización
¿sí? Que son una sigla que significa que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eso significa la OPEP. Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Ya? Por eso dice ahí que los países árabes que eran miembros de la OPEP decidieron ya no venderle el petróleo a todos los países que apoyaron a la guerra a los israelitas. Eso en un contexto, digamos, externo a nivel mundial. Pero la razón por la que se llevó a cabo el descubrimiento del petróleo, de estas minas petroleras en el Ecuador, fue el hecho de la ley de los hidrocarburos que hizo Velasco Ibarra en 1971. Él puso un sobreprecio a los hidrocarburos y entonces quiso dar preferencia a ciertos grupos extractores. Pero entonces otras personas comienzan y dicen, ¿por qué solo tiene que ser la Chevron? ¿Por qué solamente tienen que ser alguien en específico que vaya a exportar o a extraer el petróleo? Entonces, ese problema que generó con la ley de hidrocarburos en el gobierno de Velasco Ibarra fueron las causas principales dentro de nuestro país que generó el boom petrolero de los años 70. Bien, ahora tenemos que en el año de 1970 la primera compañía que vino a ver el petróleo en nuestro país fue Williams Brothers. Él inició esta compañía en los años 70, inició la construcción del sistema de oleoducto transecuatoriano. Ese sistema que fue construido en los 70 todavía se mantiene en reparación, en mantenimiento, pero continúa en uso. ¿Qué ruta cubría este SOTE o este sistema de oleoducto transecuatoriano? Cubría sacar el petróleo, como podemos ver en este mapa, cubría la ruta desde el lago Agrio, que va construyéndose hasta llegar al puerto de Balao en Esmeraldas. ¿Por qué en Esmeraldas? Porque se puede, obviamente debido al peso y a la cantidad de los barriles, obviamente tiene que ser transportado vía marítima. Entonces, por eso, luego de los estudios, vieron que la mejor ruta era desde el lago Agrio, cruzando todo lo que es el oriente, la sierra, la costa, hasta llegar a Puerto Balao, que queda en Esmeraldas. Y el tamaño de este oleoducto son de 503 kilómetros de largo. ¿Sí? Bien, vamos ahora a ver las consecuencias del boom petrolero. Si bien es cierto que hubo consecuencias positivas, porque como bien decía Juan Diego, hubo un incremento laboral, hubo mejoras en el campo agrario, hubo mejoras en la agricultura, ¿sí? Pero también hubieron aspectos negativos del boom petrolero, que hasta hoy en día, miren que de los 70 a los 2021 que llevamos todavía, hay consecuencias de esta extracción de petróleo. Y lo principal es la contaminación de los ríos de la Amazonía, que obviamente esto perjudica más a la población porque comenzaron a presentar erupciones en la piel, alergias, porque el desecho y el proceso de este petróleo pues contamina y también como consecuencia pues la muerte de los peces en estos ríos amazónicos. Más allá también de una contaminación de los ríos, de la Amazonía, de la flora, de la fauna, también se vino la tala de árboles y con la tala de árboles pues también se destruye el hábitat de ciertas especies que corren peligro de extinción. ¿Ya? Leamos las consecuencias. La primera consecuencia, Juan Diego, por favor. Consecuencias del boom petrolero. Las empresas extranjeras hicieron explotaciones y explotaron el petróleo, destruyeron el medio ambiente. Okay, muchas gracias, Juan Diego. Emily, la siguiente. El desarrollo del país está centrado en el petróleo. Siguiente, Dylan, gracias. Hay mucha competencia en la industria petrolera, por lo que el desarrollo no es sostenible. ¿Ya? Y finalmente una consecuencia, como les decía, positiva, pues el aumento de ingresos económicos al país. Bien,
Ya hemos hablado que una de las consecuencias negativas pues es el daño al medio ambiente y obviamente a las culturas, a la flora y a la fauna del oriente, en donde se encuentran la mayoría de las reservas de petróleo. ¿Sí? Ahora, lamentablemente el país, nuestro Ecuador, lamentablemente no hubo una buena guía, una buena dirección, porque se cerraron todas las otras opciones de exportación y se centraron solamente al petróleo. ¿Qué ocasionó que solamente se enfocaran en el petróleo? Que obviamente este recurso, si se podía prevenir que existiera por más años, al dedicarse solamente a la extracción de petróleo, pues este se extinguió en menor tiempo. Ejemplo, si es que hubiéramos dado prioridad al boom petrolero, a la misma vez hubiéramos vendido cacao, al mismo tiempo hubiéramos vendido cacao, ¿sí? Hubiéramos vendido petróleo, banano y cacao, quiere decir que la vida del petróleo se hubiera extendido por más tiempo porque teníamos otras dos actividades que también explotábamos para la economía del país. Digamos que si explotábamos estos tres, petróleo, banano y cacao, por igual, hubiéramos tenido que el petróleo se hubiera extendido su vida útil, hablemos de unos 20 años. Pero como se dedicó solamente a explotar petróleo, petróleo, petróleo y se dio poco interés al banano y al cacao, esos 20 años se redujeron a unos 8 años. Y el resto, pues, ya simplemente tocó endeudarse con otros países, con el Fondo Monetario, con China, que eran los convenios que tuvo el último gobierno, ¿sí? Por una mala administración en el contexto de no enfocarse en un solo tipo de exportación. ¿Ya? A eso se refiere cuando dice el desarrollo del país se centró solamente en el petróleo. Y obviamente, por esa fue la razón que se extinguieron, pues, básicamente también las reservas en menor tiempo del establecido. El boom petrolero no solamente se vivió en nuestro país, también se vivió en otros países. Por lo tanto, la competencia era desleal, porque Juan Diego explota el petróleo y él vende a $20 el barril. Como solo Juan Diego tiene, todo mundo le compramos a Juan Diego. Pero resulta que Emily también tiene petróleo. Y ahora Emily ya no vende a $20. Emily comienza a vender a $18. Entonces yo dejo de comprarle a Juan Diego y ahora comienzo a comprarle a Emily. Pero resulta que ahora Dylan también saca su petróleo. Pero Dylan ahora vende a 15. Entonces ahora ya no vende ni Juan Diego, ya no vende Emily, porque todos vamos a ir a comprarle a Dylan por cuestión de precios. Y eso generó también el retroceso económico. ¿Por qué? Porque hubieron ya otros países con posibilidades de exportar petróleo y eso se convirtió en una competencia. Y por eso es un aspecto negativo que un país se dedique a una sola actividad económica. Porque si el Ecuador se hubiera dado importancia también a la exportación del cacao y del banano, no nos hubiera afectado tanto en la economía del país que el precio del petróleo baje. Pero lamentablemente siempre hemos estado dependiendo del precio del petróleo, porque no ha habido una buena administración, un buen enfoque de todas las riquezas que tiene el país. Les digo esto porque miren que hay países más chiquititos que el Ecuador y que no tienen petróleo, pero viven del turismo. Y nosotros tenemos áreas para conocer de turismo, que es la costa, la sierra, oriente y región insular, y no damos importancia al desarrollo del turismo. Que si nos enfocáramos en apoyar, en crecer el turismo, otro contexto económico tendría nuestro país. Bien, ahora, también hubieron beneficios. Leamos, Juan Diego, por favor, ¿cuáles fueron los beneficios? Beneficios. El Ecuador volvió a vincularse con el mercado internacional como proveedor de materia prima. Con este aumento de recursos se invirtió en la construcción de vías, refinerías, casas de salud y otros servicios. Ok, gracias. Sí, como les digo, o sea, no todo fue negativo, tampoco todo fue positivo, pero sí hubieron beneficios
que tuvo el Ecuador durante el boom petrolero. Y el primero fue que se le volvió a tomar en cuenta, se lo volvió a considerar al Ecuador como un proveedor de la materia prima para los productos elaborados que necesitaban los otros países. ¿Sí? Y obviamente el aumento de estos recursos económicos al país, pues dieron la facilidad de la construcción de nuevas vías terrestres, las nuevas refinerías, casas, salud, entre otros. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los productos derivados del petróleo que podrían haberse beneficiado los otros países? ¿Qué quiero decir? Tomando como materia prima el petróleo, ¿sí? Los otros países que compraban como materia prima el petróleo, ¿para qué lo utilizarían? ¿Cuáles serían los derivados del petróleo que hacían otros países al comprar esto al Ecuador? La gasolina. Ya, muy bien. ¿Qué más? Podría ser la reventa. ¿La qué? La reventa, aunque creo que es no. Sí, tomen en cuenta que el petróleo, obviamente, al momento de ser procesado, hay varios derivados. Y no es que todos los desechos del petróleo son eliminados. Si bien es cierto, sale la gasolina, como dice Emily, residuos de ese proceso sale también el diésel. De ese proceso, de esos residuos, sale el asfalto con el que se elaboran pues las vías terrestres. ¿Sí? Es decir, que el petróleo daba en su proceso una multitud de otros usos secundarios. El petróleo también, quiera que no, influencia en la creación de la vaselina, ¿ya? Entre otros productos. También tiene que ver fusionado con el árbol de caucho del oriente para la elaboración de las llantas o neumáticos, ¿sí? Es decir, que hubo varios beneficios porque el uso del petróleo es bastante amplio y, sin embargo, de sus derivados, de sus desechos, también se dan otros usos. Bien, les voy a compartir un video. Para que conozcamos un poquito más del petróleo. Explotaciones del crudo del oriente ecuatoriano. La dictadura de Guillermo Rodríguez Lara sería la encargada de transformar al país. La pregunta que queda responder es, ¿este buen petrolero en verdad logró aquel proceso de transformación o se cayó en los mismos errores de los anteriores boom económicos del cacao y del banano? Y es que ansiaba participar con vosotros esa alegría que salió de vuestros espíritus para contagiar a todo el país con el asomarse del oro negro ecuatoriano a la faz de la costa del Ecuador y para la mirada de todos los países del mundo que bien necesitan de nuestro petróleo. Hola y bienvenidos a este nuevo video. Soy Adrián Flores y aquí hablamos sobre literatura e historia del Ecuador. En este video vamos a hablar sobre los antecedentes, las causas y también las consecuencias de este boom económico de la década de 1970. Acompáñame porque vamos a estudiar el boom petrolero. Vamos a comenzar hablando sobre los antecedentes. Las exploraciones petroleras en el Ecuador no comenzaron en la década de los 70, sino mucho antes. De hecho, comenzaron a inicios del siglo XX, pero no se habían encontrado muchas reservas petroleras y su petróleo no es que era de tan buena calidad. Importantes yacimientos a mediados del siglo XX, en la década de los 60, estaban en la provincia de Manabí y en la actual provincia de Santa Elena, la cual estaba administrada bajo la compañía Anglo Ecuadorian Oil Fields. Más tarde, el consorcio que se formó entre las compañías Texaco y Gulf se unieron para explorar el petróleo en la Amazonía y encontraron a fines de la década de los 60 importantes yacimientos petrolíferos en Lago Agrio y luego en Shushufindi al nororiente del Ecuador, y es entonces cuando comienzan las inversiones extranjeras
a construir la infraestructura adecuada para poder extraer este crudo. Los militares derrocaron a Velasco Ibarra meses antes de que termine su último mandato, ya que temían que los políticos civiles aprovecharan la bonanza económica que iba a representar el crudo para sus fines politiqueros. Entonces Guillermo Rodríguez Lara, a través de las Fuerzas Armadas, toman el poder y se establece un régimen dictatorial, muy diferente a los regímenes de extrema derecha como los de Argentina, los de Chile o los de Brasil, y más bien de corte progresista nacionalista. De hecho, Guillermo Rodríguez Lara llamó a su gobierno nacionalista y antiimperialista. Vamos a hablar de cuáles fueron las verdaderas causas que provocaron el boom petrolero. Vamos a hablar primero de las causas externas. La causa externa más importante fue la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Esta, en primer lugar, va a provocar un alza de los precios de petróleo, pero más allá de la guerra, los países árabes, a través de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP, embargaron el crudo, haciendo que suba su precio, esto como represalia hacia Estados Unidos por haber ayudado a Israel en esta guerra llamada del Yom Kippur. Paralelamente a esto, en esta década comienza a haber una mayor demanda mundial de energía, sobre todo proveniente de los hidrocarburos. Entonces las transnacionales comienzan a buscar de dónde proveerse del oro negro. Con respecto a las causas internas, habíamos hablado sobre Velasco Ibarra y su ley de hidrocarburos. Exactamente esta ley, que luego la aplicaría también el gobierno de Rodríguez Lara, la llamada ley de hidrocarburos, va a permitir que el Ecuador se apropie, se adueñe de ciertos sectores energéticos vinculados al petróleo. Estas leyes permitieron al Estado manejar la riqueza petrolera. Por ejemplo, hubo una reversión en favor hacia el Estado ecuatoriano de más de 4 millones de hectáreas que se le devolvieron al Estado. Paralelamente a esto, el gobierno negoció con la Texaco Gulf para obtener 2 de las terceras partes de la explotación del crudo petrolero. Por último, el Ecuador ingresó a los países exportadores de petróleo en 1973. Además, también hay que tener en cuenta que aún estaba de moda el pensamiento cepalino en Hispanoamérica, aunque ya estaba dando sus últimas pataleadas, ¿no? Entonces, con este pensamiento cepalino, el Estado reinvirtió el dinero proveniente del petróleo en más infraestructura para incrementar las ganancias petroleras. Esto se puede evidenciar en la creación de la refinería de Esmeraldas y en la creación de la CEPE, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, y también de la FLOPEC. Y otra de las causas fue la culminación en 1972 del sistema de oleoducto transecuatoriano, el llamado SOTE, que permitió llevar el petróleo desde la Amazonía hasta Esmeraldas para poder luego exportarlo hacia el exterior. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias del boom petrolero para nuestro país. Aquí debemos entender que al Ecuador le va a pasar lo que le pasó durante el boom cacautero y durante el boom bananero, ya que el Ecuador, al insertarse a la economía mundial como proveedor de materia prima, va a estar atado hasta el día de hoy a los vaivenes de la economía mundial. Es decir, si caen los precios de petróleo, el Ecuador está fregado, como lo que pasó precisamente en el 2020, hace unas cuantas semanas. Si se elevan los precios del petróleo, pues qué mejor para el Ecuador, ¿no? La segunda causa es que el Ecuador se convierte en un país atractivo para los bancos. Antes del boom petrolero, los bancos internacionales le eran mezquinos al Ecuador. Después del boom petrolero, los bancos internacionales van a poner sus ojos sobre el país, ya que puede pagar sus préstamos. En este sentido, el Ecuador luego comenzará a sobreendeudarse, la cual sería la tercera consecuencia del boom petrolero. ¿Por qué se comienza a endeudar el Ecuador? Como habíamos hablado de que el gobierno de Rodríguez Lara estaba tratando de modificarle al Ecuador, entonces comienza a invertir bastante en infraestructura, comienza a dar créditos blandos para fomentar una verdadera industria en el país, aplicó los subsidios a los derivados del petróleo. Además, enceguecidos por la bonanza petrolera, dejan de cobrar tributos e impuestos a los grandes grupos de poder. Esto va a provocar que el Ecuador, cuando comiencen a caer los precios del crudo, cuando se comiencen a nivelar, comienzan a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. También hay que decir que como parte de la política de industrialización de Guillermo Rodríguez Lara, se van a crear diversas industrias pequeñas. El Ecuador no pasa a ser un país industrial fuerte, sino un país con industrias pequeñas que fueron simplemente una modificación de lo que ya se hacía antes artesanalmente. Es decir, el agro se moderniza un poco, la ganadería a través de infraestructura industrial crece un poco, se hace muebles, se hace textiles, se hace metalmecánica,
y lo más arriesgado que hizo el sector privado fue simplemente importar piezas para ensamblaje. El sector privado no aprovechó los créditos del Estado y las ayudas del Estado para generar una verdadera industria. Quien sí creó grandes industrias fue el Estado ecuatoriano. Se creó la refinería estatal Esmeraldas, se creó la Flopec, se crearon las represas de Paute, las de Pisayambo, la de Agoyán, algunos embalses y otros poliductos para poder mejorar la economía nacional. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué recalco el hecho de que el sector privado no haya creado una verdadera industria y que el Estado ecuatoriano se haya adueñado de estos sectores? Esto a la larga provocó que el sector privado no logre aglutinar al grueso de la mano de obra y que esta mano de obra pase a una economía informal. Otra de las causas fue un desordenado crecimiento de las grandes ciudades como son Quito y Guayaquil. La creación de una burocracia centrada en la ciudad de Quito atrajo mano de obra de otras ciudades como por ejemplo de Esmeraldas. En el caso de Quito aparecieron invasiones, por ejemplo en el barrio del Comité del Pueblo y en el barrio de Carapungo. Las grandes transnacionales como Texaco Gulf y además la petrolera ecuatoriana, por no tener una adecuada política medioambiental, ocasionaron derrames del crudo o residuos del crudo en la selva amazónica. Además, el oleoducto Sote continuamente se fracturaba y hacía que se derramara el crudo continuamente. Y como último añadido a este problema medioambiental, debido a las políticas agrarias, se comienza a expandir la frontera agrícola y también se provocan talas indiscriminadas de árboles. Todos estos problemas medioambientales los seguimos acarreando hasta el día de hoy. No olvidemos que nuestros pueblos indígenas llevaron a cabo una demanda internacional contra la compañía Texaco Chevron por daño medioambiental. Fruto de la irresponsabilidad de Chevron, desaparecieron dos pueblos ancestrales del Ecuador, los Tetetes y los Anzahuari. La contaminación fruto de la explotación de 300 pozos en 5.000 kilómetros cuadrados fue arrojada sin piedad sobre ríos y suelos. Chevron lanzó a los ríos un total de 18.000 millones de galones de desechos tóxicos. Por último, vamos a hablar sobre las apreciaciones del boom petrolero. No se cambió la estructura de fondo del Estado ecuatoriano. Sí, hubo transformaciones, hubo inversión en carreteras, hubo inversión en salud, en educación, pero no se cambiaron los problemas estructurales de fondo. Es decir, el Ecuador continuó siendo y hasta el día de hoy sigue siendo un país exportador de materia prima, con lo cual no puede competir contra la acelerada globalización. El capital privado acumulado nuevamente no se reinvirtió en el país, es decir, los sectores privados compraron productos en el extranjero, debido también a una ausencia de un mercado interno que supla sus necesidades. Y otra de las conclusiones y críticas que se le hace al proceso del boom petrolero de la década de los 70, además del masivo endeudamiento, fue que el Estado se dedicó a proteger a los sectores privados. El Estado ecuatoriano, presionado por los grupos empresariales más fuertes, perdonó tributos y perdonó intereses. En síntesis, el boom petrolero de la década de los 70, si bien le generó muchísimo dinero al Ecuador, no fue aprovechado para cambiar definitivamente la estructura del modelo ecuatoriano, dejándole al país hasta el día de hoy un modelo eminentemente extractivista. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Con esto cerramos nuestra serie de los boom económicos más importantes del Ecuador, el cacautero, el bananero y ahora el petrolero. Te pido que compartas este información. Ok, sí, como podemos ver, prácticamente no fue aprovechado el hecho de que hayamos sido desde los años 70 ya formalmente un país exportador. Y lamentablemente, pese a que seamos parte de la globalización que existe a nivel del mundo, tenemos todavía desventajas. Chicos, un excelente fin de semana. Disfrute, trate de hacer sus actividades y que pasen en familia. Gracias, Emily, Juan Diego, Dylan, me mantengo en contacto con usted. Chao, Emily.